Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más al canal Conectados con Cristo y bueno, continuamos con lo que es el Catecismo de Heidelberg. Estamos en la pregunta número 19 y dice de la siguiente manera: ¿de dónde sabes todo esto? La respuesta del Santo Evangelio, del cual Dios reveló primeramente en el paraíso y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas y lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley, y al fin lo cumplió por su Hijo unigénito. Ahora vamos a desglosar todo esto. Si quieres entender esta pregunta, te invito a que te regreses a la pregunta 18 para que puedas entender la 19. Veamos la primera parte de la respuesta. Dice: del Santo Evangelio, del cual Dios reveló primeramente en el paraíso. Y tenemos la primera cita bíblica, que es Génesis capítulo 3, versículo 15, que le habla a Dios, a la serpiente y a Eva, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, los descendientes o el descendiente de cada uno. Dice: y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando Dios directamente a la serpiente, a Satanás y a la humanidad, que iba a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo es la simiente de la mujer, por eso nació solamente de María Virgen. No nació también por cooperación de José, sino solamente de María Virgen, y se cumple esta profecía hace más de 2000 años en Belén de Judea. Dice la siguiente parte: y después lo anunció por los santos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y seguimos en Génesis, ahora capítulo 22, versículo 18. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Le está diciendo a Abraham: en tu simiente, no en tus simientes, sino en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Jesucristo hemos sido bendecidos todos y todas las naciones de la tierra. Claramente los que han recibido a Cristo. Ahora vemos o leemos lo que dice Génesis 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las que creyeron en Jesucristo, también especificamos, son los que han sido bendecidos. Y no hay exclusión, que a los griegos no, que a los franceses no, que a los mexicanos no. A todas las naciones que han llegado al Evangelio y han creído en el Evangelio, han sido bendecidos en Jesucristo, en la simiente de Abraham. Y por último, vamos al capítulo 49 de Génesis, versículo 10, y dice: es una profecía que Jacob le da a sus 12 patriarcas. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El cetro era una vara que usaban los reyes para demostrar poder y autoridad, y Jesucristo vino con ese cetro, no literal, pero vino con ese poder, con esa autoridad, que hasta los mismos discípulos de los romanos y de los sacerdotes decían: este hombre habla como quien tiene autoridad. Ni el legislador de entre sus pies, y Jesucristo vino a ser ese legislador que anduvo caminando aquí en la tierra, hasta que venga Silo. ¿Qué es Silo? La palabra Silo significa paz, tranquilidad. Y es Jesucristo el que trae esa tranquilidad a las vidas de todo aquel que se acerca a él.
Dice, y a él se congregarán los pueblos, toda la iglesia cristiana, todo el cristianismo. El primer día de la semana nos congregamos en diferentes zonas geográficas. Tenemos un templo, una iglesia donde nos congregamos, y ahí nos congregamos todos en Jesucristo, porque los días domingo son días de nuestro Señor. Y todos los cultos deben de ser cristocéntricos. Por eso se cumple Génesis 49:10. Todas las naciones se congregarán en Jesucristo. Ahora vemos lo que sigue la respuesta. Dice, y después lo anunció y por profetas. Lo anunció en el paraíso, después del paraíso los patriarcas, después de los patriarcas con los profetas. Y tenemos la primer profecía, o no la primer profecía, uno de los principales capítulos o de las principales profecías es Isaías 53. No lo leeré todo, leeré unos cuantos versículos, son 12, lo voy a leer solo unos cuantos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Este versículo habla de lo que es Juan el Bautista. Después viene el anuncio. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Aquí empieza a hablar de Jesucristo. Y estos versículos restantes que quedan hablan de la vida de Jesucristo, cuando fue crucificado, cuando fue llevado ante Pilato, ante Caifás, cuando fue martirizado, torturado y fue llevado a la cruz, fue sepultado, fue crucificado entre dos ladrones. Isaías 53 habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice también Isaías 42, versículo 1 al 4? He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Este también habla sobre Jesucristo, sobre nuestro amado Señor Jesús, que ya vino hace más de 2000 años. ¿Qué nos dice el capítulo 49, versículos 5 y 6 de Isaías? Isaías 49, versículos 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Aquí está hablando Isaías, pero está hablando sobre Jesucristo. Él es el siervo de Jehová. Versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También de ti te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. No solamente a Israel, a los hebreos, sino a todas las naciones de la tierra trae salvación, y Jesucristo es luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, y también nos pide que seamos esa luz y esa sal de la tierra a nosotros. Ahora leemos Jeremías 23, versículos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado.
y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Ese es Jesucristo, que quiere que Israel habite confiado. Y dirán, pero ¿por qué Israel no habita confiado? ¿Por qué tiene guerras? Porque despreció a su Salvador, despreció a Jesucristo, y hasta la fecha el judaísmo sigue despreciando a Jesucristo. No lo aceptan, y es por eso que no pueden tener paz. Capítulo 31, versículo 33 de Jeremías. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto va a ser en un futuro. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, habla y dice que Israel va a llegar un momento donde todo Israel será convertido y creerá en Jesucristo. Y es cuando se cumple Jeremías capítulo 31, versículo 33. Ahora vemos Jeremías 32, versículo 39 al 41. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, o sea, por toda la eternidad, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esa tierra, en verdad, en todo mi corazón y de toda mi alma. Y esto es lo que va a suceder, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Él le dice a los romanos que la ley le pertenece a Israel, los dones le pertenecen a Israel y son irrevocables. Esos regalos, la ley, la Biblia, el nacimiento de Jesucristo, y que algún día Jesús o el Espíritu Santo convencerá y convertirá a todo Israel para que se cumplan estas profecías completamente. Hasta la fecha ellos siguen negando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que dice Hechos 3, 22 y 24. Hechos capítulo 3, versículo 22 y 24. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre ustedes o vosotros, hermanos, como a mí, o sea, como a Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Moisés está diciendo que Dios le iba a levantar un profeta como Moisés, que guiaría al pueblo, pero había unos que no le iban a escuchar, y hasta la fecha hay gente que no le quiere escuchar. Pero ese profeta del que habló Moisés ya se levantó hace más de 2000 años en Belén de Judá. Ahora tenemos Romanos capítulo 1, versículo 2. Romanos 1, 2. Lo voy a leer desde el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo está diciendo que él es parte de ese anunciamiento que los profetas habían anunciado y que ahora se cumple en Jesucristo. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, antes habló por medio de muchas profecías. Cuando Jesucristo viene, no hay profecías. La única profecía es predicar el evangelio de Jesucristo. Vemos la siguiente parte, dice: y lo hizo representar por los sacrificios
y las demás ceremonias de la ley. Lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley. Tenemos Hebreos capítulo 10, versículo 1 y versículo 8. ¿Qué dice Hebreos 10:1 conforme a lo que se representaba? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, sino una sombra, algo similar, pero que todavía no era real, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En el tiempo de la ley, cada año un sacrificio, cada año. Pero hoy, Jesucristo murió hace más de 2000 años también aproximadamente, y fue un sacrificio para siempre. Versículo 8. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Es lo que le dice en Isaías, ofrendas, sacrificios, fiestas lunares, Pascua, todo eso no lo quiero, estoy hastiado de su hipocresía, que piensan que por tanto sacrificio me van a agradar. No, Dios quería un corazón. ¿Y cómo lo iba a lograr? Sacrificando a su propio Hijo en la cruz. Y toda la ley era sombra y figura de lo que habría de venir. Ahora leemos Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados, otra vez leo esa parte, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. ¿Qué es lo que Pablo les estaba predicando a ellos? ¿Qué es lo que Pablo les estaba hablando? Pues el misterio, ese evangelio de Jesucristo, que todo lo que había vivido la ley, ahora se cumplía en el Señor Jesucristo. Y en esa fe, en ese evangelio, se tienen que arraigar y tienen que creer, porque ahí se cumple todo lo que la ley enseñaba y hablaba. Versículo 17, también de Colosenses, dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que se hablaba antes en el Antiguo Testamento era de Jesucristo. El sacrificio pascual, todo lo que habla el tabernáculo, todo eso viene a representar a Jesucristo. Y en Jesucristo se cumple y no hay más sacrificios que hacer ni que ofrecer. Ahora vemos Juan 5:46. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Los judíos todavía tienen la ley y le creen a Moisés y hablan de la ley, los judaizantes, pero Moisés habló de Jesucristo y es lo que Jesucristo le dice a ellos en ese entonces. Si crees a Moisés, pues créeme a mí, porque Moisés habló de mí. La ley habla de Jesucristo. Y tenemos lo último, dice, y al fin lo cumplió por su Hijo unigénito. Al final lo cumple en Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos 10:14. Ya empezó a hacer un poco de frío. Y dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La gente no cree que Jesucristo o no entienden el proceso de Jesucristo. Han escuchado a través de la Iglesia Católica y de algún otro lugar que Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de María, pero todavía no entienden y no creen bien. ¿Por qué? Porque no se les ha explicado bien las cosas.
La gente hoy en día tampoco no quiere explicación, dicen, ya lo que me enseñó mi abuelito, mi abuelita, ya. Pero es necesario que se les explique para que crean y su fe se fundamente bien en el Evangelio de Jesucristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, cuando nosotros llegamos y leemos el Antiguo Testamento, todo eso nos va guiando y nos va preparando un camino para llegar al Nuevo Testamento y entender lo que nos querían decir los profetas, los patriarcas, se cumple en Jesucristo. Yo le pregunto a la gente, ¿ha leído la Biblia? Y me dicen, sí. Les digo, ¿cuántas veces completa? Bueno, no la he leído completa. Pues no han leído la Biblia, han leído fragmentos de la Biblia. Y hay gente que ha leído un pasaje, otro pasaje, los profetas, y dicen, es que yo cuando leo la Biblia no entiendo nada. No, tú no has leído la Biblia, tú has leído fragmentos de la Biblia. Es como ver una película que dura 2 horas y nada más la ves 5 minutos en los primeros 20 y luego otros 3 minutos en los siguientes 30 minutos, luego 2 minutos en los últimos 15 minutos. Lógico, no se le va a entender nada. Tenemos que leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis para comprender el contexto que nos habla de Jesucristo. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Pongo mi mano en cierto lugar y el cuerpo no permite que pase la luz y la sombra es esto. Jesucristo era el cuerpo y la ley era la sombra de este cuerpo que un día iba a ser revelado. Y así fue el Evangelio de Jesucristo, dado por medio con velos, pero cuando Jesucristo muere en la cruz, el velo es rasgado y todo nos es iluminado. Y gracias a Dios que tenemos este libro llamado Biblia, en el cual tenemos todo el contexto de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento y ahora es entendible. Yo te invito a que si tú en verdad quieres conocer a Jesucristo, quieres saber sobre el origen de Jesucristo, sobre cómo se encarnó, para qué se encarnó, por qué tuvo que venir a encarnarse, a morir por nosotros, pues te invito a que leas la Biblia, toda completa de Génesis a Apocalipsis, y me sigas en este peregrinar del Catecismo de Heidelberg. Dios te bendiga, déjale un like, un comentario para seguir publicando y que YouTube pueda seguir publicando nuestros videos a más personas. Que Dios te bendiga y nos vemos para la siguiente.